Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia virtual que abordará el tema de Cuerpos del Sur, performance, género y disidencia sexual en las Américas, como parte del programa Contigo a la Distancia, que es un programa de la Secretaría de Cultura implementado ahora por la cuestión de la contingencia. Y bueno, a mí se me ha abierto este espacio para poder compartir con todos ustedes hoy acerca de estos temas. Y me gustaría iniciar diciendo que, bueno, será una sesión de más o menos una hora, incluyendo el tiempo para preguntas y respuestas. Si pueden dejar aquí abajo sus preguntas durante la conferencia, se los agradecería mucho. De ahí yo las retomaría al final. Y básicamente voy a realizar un recorrido a lo largo de esta sesión sobre diferentes artistas, diferentes propuestas y diferentes aproximaciones a los temas que abarca la conferencia. Así que, bueno, será un poco, un tanto, una especie de recorrido historiográfico, con ningún orden particular, más que el tratar de abordar los puntos más importantes de esta genealogía de la disidencia sexual y el género en Latinoamérica, a través, por supuesto, del arte de performance y del arte contemporáneo. Entonces, vamos a comenzar. Solo den un segundo para poder iniciar con las diapositivas. Y entonces me gustaría iniciar, bueno, hablando de algo que me parece muy importante, que es el papel que cumple el arte performance como un aglutinador de diferentes, digamos, vectores o directrices que tienen que ver con el cuerpo, el espacio público y, por supuesto, la protesta política o el activismo. Entonces, para iniciar, me gustaría tomar como punto de partida el trabajo de, bueno, la cuestión de del performance y la protesta social, y para ello hablar justamente de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que bueno, es un colectivo que surge a partir de 1997. Sabemos que es una asociación, ¿no?, que se crea en contra de la dictadura de Rafael Videla, particularmente en contra de todas las desapariciones que se dieron en ese periodo, ¿no?, de la dictadura. Y las madres son llamadas así justo porque buscaban a sus hijos a través de diferentes protestas, incluyendo esta que ha sido estudiada desde los estudios de performance, ya sea por Diana Taylor y por otros u otras autoras, y pues las madres de Plaza de Mayo no únicamente se reunían a hacer estos actos públicos, sino que como asociación tuvieron diferentes implementaciones, incluyendo, por ejemplo, la creación de un radio o de un programa de televisión, incluso de una universidad, de un café literario, de una guardería o de incluso de viviendas sociales, ¿no? O sea, fue un colectivo que al pasar del tiempo se fue creando una comunidad muy extensa, y todo giraba en torno a las protestas que ellas realizaban en la Plaza de Mayo. Por eso se les conoce así, como una de los lugares más representativos, que sería la Plaza de Mayo, que era tomado por ellas consecutivamente en cada determinado tiempo para exigir la aparición de todas las personas que habían, que siguen todavía sin aparecer, muchas de ellas, ¿no? Así que la gran mayoría, lamentablemente. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las imágenes de estas marchas, de estos pronunciamientos públicos, donde las madres de Plaza de Mayo utilizan, por ejemplo, el pañuelo blanco o la creación de estas mantas con los nombres y las fotografías de las personas desaparecidas, de sus hijos. También las madres se convirtieron en una cuestión pues generacional. Entonces gran parte de las personas que estaban en un inicio se convirtieron en las abuelas de la Plaza de Mayo,
y ahora las madres de Plaza de Mayo son justo sus hijas que continúan la búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que encontramos aquí, bueno, son características en donde se entrecruzan herramientas que provienen pues justamente del espacio de lo performativo, si bien no del arte de performance, porque esto, bueno, en ningún momento ha querido ser o participar del mundo del arte como tal, sino más bien de la esfera pública, de la esfera social, y como activismo, como un acto de pronunciamiento público, político, ha tenido y ha recurrido a muchos de los elementos de lo performativo, como el hecho tan solo de repetir estos actos consecutivamente, o como el portar ciertos elementos que los distinguen, el uso, les digo, de elementos como elementos visuales, tanto de gestos y de acciones físicas en espacios concretos, ¿no? En espacios específicos. Entonces, ese sería, yo creo, como el punto que a mí me gustaría tomar como punto de partida para esta conferencia, pensar en que justamente las madres de Plaza de Mayo están en esa intersección entre lo performativo, lo político y el activismo, ¿no? En el espacio público, y pensar entonces cómo es que en Latinoamérica se han articulado este tipo de discursos, ¿no? De discursividades y también de, pues de, digamos, propuestas que poco a poco se han, bueno, entrelazado con el mundo del arte y de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, siguiendo en esta línea, la Brillanteada Nacional, que fue posiblemente la marcha más grande y potente, la marcha feminista más grande y potente que ha habido hasta ahora en términos de congregación de personas y de acción política, de toma de espacios públicos, que fue realizada, bueno, recuerdan, el 16 de agosto del año pasado, ¿no? Del 2019 en la Ciudad de México, bajo el hashtag No me cuidan, me violan, justamente derivado del caso de una joven de 17 años que acusó de violación a policías, que bueno, ahora se conecta lamentablemente, pero es cierto, con la brutalidad policíaca, con el caso de Giovanni López o con otros que ocurren a diario en el país, y que en ese momento fue lo que detonó, ¿no? Porque esto ocurre el 12 de agosto y para el 16 de agosto se detona esta gran marcha denominada como Brillanteada, por una acción, por un gesto de una feminista, de una chica feminista que decidió arrojar brillantina al rostro del secretario de Seguridad Pública capitalino, que es Jesús Horta, que recordarán, bueno, ese video se volvió viral y era un acto tan sencillo como el de aventar brillantina a una persona que detonó toda una especie de concepto y de aglutinación alrededor de la marcha, ¿no? Entonces el color rosa y materiales similares a la brillantina como el glitter, como etcétera, fueron utilizados como elementos simbólicos durante esta marcha. Así que ahí tenemos una característica muy importante de lo performativo, que es la dimensión simbólica o digamos incluso que podría llegar a pensarse ritualística, ¿no? Al momento de utilizar un elemento y cargarlo de ese sentido, de ese significado, no solamente a nivel semiótico, sino también a nivel personal, ¿no? Y a nivel de, digamos, de reivindicación y de, si se quiere, de empoderamiento en términos de tomar las calles y de utilizar estos elementos para marcar, ¿no? Los pisos, las paredes, los monumentos, etcétera, como parte de ese signo pues de resistencia y como un signo de disrupción. Entonces, esto sería como otro de esos momentos en donde se han cruzado elementos que tienen que ver con el mundo de lo performativo, con el mundo del performance, entendido como un campo de estudio amplio, que no únicamente tiene que ver con el arte o con lo que creemos que es el arte de performance o lo que conocemos como arte de performance, sino que también tiene que ver con esta dimensión política y activista en Latinoamérica. Y de la misma manera, más adelante, ¿no? El año pasado, las tesis, el colectivo Las Tesis logró una convocatoria impresionante a nivel no únicamente nacional en Chile, sino a nivel internacional, donde este performance de Un violador en tu camino fue reproducido por muchísimos colectivos y grupos de mujeres, como el que vemos en la imagen,
Y bueno, el performance como tal tuvo lugar originalmente el 12 de noviembre, pero después fue reproducido el 18 de noviembre en la comisaría de Carabineros de Valparaíso, en Chile, y el 25 de noviembre se generó pues ya una congregación de más de 2000 mujeres, se volvió viral en redes. Entonces fue un eco que se fue reproduciendo, ¿no? Comenzó como una acción pequeña, digamos, que al momento de tomar las redes por asalto se reprodujo en otros espacios a dimensiones mucho más grandes. Y originalmente este es un fragmento de una obra que las tesis no llegaron a estrenar, pero que decidieron realizar esta acción donde convocaron a más de 2000 mujeres en el Día contra la Misoginia, justamente. Y a partir de allí, bueno, Un violador en tu camino se ha convertido en un estandarte, diría yo, de la lucha feminista, un estandarte performativo en donde no es únicamente el gritar consignas, sino incorporar el cuerpo, incorporar el cuerpo en el espacio público, pero también los movimientos del cuerpo, los gestos del cuerpo, la propia corporalidad, ¿no? En términos coreográficos, de un performance multitudinario que cruza y se combina con cosas que otros podrían entender como un flash mob o como un happening o como otra terminología, pero que al final de cuentas termina siendo una acción directa, una acción que tiene una importancia cabal en términos de la potencia que tiene en el espacio público. Y estos tres momentos, ¿no? Las Madres de Plaza de Mayo, la Brillanteada Nacional o Un violador en tu camino con las tesis, creo que dejan en claro que Latinoamérica tiene una característica indisoluble en términos de performance o arte de performance y lo político, ¿no? O sea, es fácil encontrar propuestas en el norte global, en Europa y en otras latitudes del mundo, que son propuestas de performance que no están conectados necesariamente con una dimensión política, sino que están mucho más eh, hacia una dimensión estética. Y a mí me parece que si revisamos la historia del performance en Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente existe una unión entre el espacio de lo político y el espacio de lo artístico. Entonces creo que al menos desde el arte performance, y hay que decirlo, al menos el que se ha realizado por mujeres y por grupos llamados minoritarios o que se encuentran de alguna manera en espacios de precariedad, casi siempre es un hecho que vamos a encontrar esa vena política aunada a la médula de estas propuestas, como algo que no se puede separar, porque si no perdería sentido por completo. Y eso nos habla justo de una reteriorización del propio idea del performance, ¿no? De pensar el performance en otros territorios, ¿no? Eh, y de esa manera entender cómo funciona en otros lugares, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, que es a donde nos vamos a enfocar durante esta conferencia. Entonces, pasando, ¿no? a esta frase, que es lo personal es político, que es una frase es una frase que se ha utilizado muchísimo dentro del propio movimiento feminista, particularmente a partir de los años 60 y 70, ya hablamos del feminismo de la segunda ola, y es atribuida regularmente a un ensayo escrito justamente por Carol Hanisch, que fue escrito de hecho entre el 69 y el 70. Sin embargo, la misma Hanisch diría que ella no es la autora de la frase, sino que ella la retomó de otras compañeras feministas, y cuando se ha intentado rastrear quién dijo esta frase, siempre ocurre este fenómeno de colectividad, en donde se dice que nadie se asume como autora o autore de la frase como tal, porque es una frase que pertenece a una colectividad. Entonces realmente no es que haya sido alguien en particular quien haya decidido utilizar esta frase, sino que se popularizó en estas décadas y
se comenzó a utilizar también como un estandarte, lo cual también nos habla de una performatividad del lenguaje, no únicamente una performatividad corporal, sino que la propia frase de lo personal es político funciona para generar eso, ¿no? Para generar esta dimensión de lo personal como algo que tiene que ser tomado en cuenta en la dimensión política, y no pensar que solamente hay que tener en cuenta lo que le pasa a la mayoría, sino también a todos y cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pasando a esta parte de lo personal es político, encontramos diferentes performances que, bueno, he seleccionado en donde creo que podemos ver la intención de las artistas, principalmente artistas mujeres de Latinoamérica, que han decidido tomar esta frase y realizarla a través de performance, ¿no? Un caso sería María Teresa Hincapié, quien, bueno, ella nace en 1956 y para el 18 de enero del 2000, en Bogotá, gana lo que sería, digo, disculpen, para el 1990 en Bogotá gana lo que sería el Salón Nacional de Artistas, en donde presenta esta pieza que se llama Una cosa es una cosa, y es una pieza que algunos dirían bastante sencilla, porque tiene hasta cierto punto un corte minimalista, pero la verdad es que la acción es muy contundente porque se trata, bueno, no solamente es realizada por una mujer, sino que se trata de llevar cosas que pertenecen al espacio de lo personal al espacio público. En este caso el museo, ¿no? Los salones de artistas, que es uno de los eventos más importantes en Colombia con respecto al arte contemporáneo. Y la pieza de María Teresa Hincapié consistía en acomodar objetos de su propio hogar, de su propia casa, desde libros, cepillos, ropa, accesorios, trastes de todo tipo, ¿no? Sábanas, ropa de cama, etcétera, que eran acomodados de esta manera, como vemos en la imagen, y que eran expuestos a la gente en tiempo real, en un performance duracional, como vemos ahí también está las personas viendo cómo se arman esta especie de mandalas minimalistas en formas geométricas de los objetos perfectamente bien acomodados en un trato casi religioso, pues como muy delicado y ritualístico del tratamiento de los objetos para acomodarlos de esta manera en esta performance de una cosa es una cosa. Y justamente lo que le interesaba hablar a María Teresa Hincapié era esto, el poder crear una obra de arte a partir de las cuestiones más, digamos, ínfimas o cotidianas de la vida para dotarlas de la importancia que realmente tienen, ¿no? Y poner una lupa para magnificar todas estas relaciones de poder que se dan en el espacio, digamos, privado, ¿no? Que también la frase de lo personal es político también se puede cambiar a lo privado es público. Entonces hay una relación entre lo que pasa en el espacio privado, principalmente el espacio doméstico, con muchas artistas feministas, tanto de América, de las Américas, como también de otros lugares del planeta, donde van a recuperar el espacio doméstico para hacer obras de arte. Y este es un ejemplo de esos, ¿no? Con María Teresa Hincapié. Y, y bueno, la siguiente pieza es de otra artista que ella es de Venezuela, nació en 1940 y hizo una pieza que se llama Mi Cuarto, que es la que vemos aquí en pantalla. Se trata de María Antonieta Sosa, que es una artista que, bueno, se dedicó en gran parte al performance, pero también a la plástica. Y esta pieza en particular, que es la que quería mostrarles hoy, es una pieza que es una especie de obra performativa también, en duracional, en donde a través de eh, un periodo de tiempo determinado, que fue justamente entre 1998 y 1999, María Teresa va a realizar una serie de obras en donde va coleccionando el polvo que se genera en su propio cuarto, en su propia habitación, y lo expone de diferentes maneras, ¿no? Aquí en esta pieza que se llama Mi Cuarto, vemos como el polvo de su habitación yace encima de su cama, o de una réplica, mejor dicho, de su cama al interior de un museo, simulando una silueta, ¿no? Entonces encontramos otra vez esta metáfora del cuerpo con el espacio, la unión que tenemos entre los lugares que habitamos y las prácticas que llevamos a cabo ahí. Entonces de nuevo se pone al centro del discurso el espacio doméstico, el espacio de la casa, el espacio
digamos, más privado, que difícilmente sale a la luz, pero a través de este ejercicio artístico encontramos, bueno, reflexiones en torno a ese espacio y también encontramos la necesidad de hablar de cuestiones que ocurren, pues eso, al interior de la casa, al interior de diferentes espacios donde las mujeres se comenzaban a pensarlos como espacios creativos. Y digo comenzaban en el performance, porque realmente es algo que ya venía hablando Virginia Woolf con un cuarto propio y con otras escritoras y demás que habían tomado esta idea del espacio privado como un lugar para la creación artística. ¿Okay? Así que bueno, tenemos a María Antonieta Sosa con Mi cuarto. Y luego me gustaría hablar de esta pieza, que es una pieza muy importante, muy relevante tanto para la historia del arte de performance como para lo que nos concierne aquí en términos de género y disidencia sexual, porque se trata de una performance de Ana Mendieta que fue realizada, ¿no?, en el año 1973 y que se llama Rape Scene o Escena de Violación, en donde Ana Mendieta decide replicar la escena de violación que vivió una de sus compañeras, una de sus amigas del campus, en donde cita a sus amigos, público, etcétera, a determinada hora en su departamento y cuando llegan se encuentran con esta escena, ¿no? Entonces es una forma de protesta, por supuesto, para darle visibilidad a un tema que todavía sigue siendo un problema hoy por hoy urgente, que es el hablar de la violación, el acoso y el abuso sexual. Y Ana Mendieta desarrolla esta pieza justo para tratar de amplificar las reflexiones en torno al tema. Entonces, aquí encontramos de nuevo esta premisa de lo personal es político y de cómo estas acciones de estas artistas buscaban una amalgama entre lo artístico y lo político, o el arte y el activismo, para poder hablar y hacer mucho más profunda la discusión en torno a estos temas. Sin embargo, bueno, Ana Mendieta tiene un cuerpo de trabajo muy amplio. Aquí vemos, de hecho, otra de las fotografías, una de muchas, ¿no?, que sería justamente una fotografía que se llama un performance que estamos viendo que se llama Facial Hair Transplant, realizado en 1972 en colaboración, bueno, de Carl André. Y bueno, algo que es importante saber acerca de Ana Mendieta es que ella es parte de este programa llamado Operación Peter Pan, que fue realizado entre Estados Unidos y Cuba, en donde ella viaja como refugiada cuando tenía apenas 12 años, en 1961, y es, pues eso, refugiada en Nueva York, en New York, y básicamente era un programa, el programa de la Operación Peter Pan, pues era un programa para refugiados que estaban, niños principalmente, que estaban saliendo de Cuba para poder refugiarse en Estados Unidos y escapar de lo que se estaba construyendo como llamada la ideología comunista cubana en aquel momento. Entonces Ana Mendieta, al ser huérfana y al haber viajado a través de la Operación Peter Pan a Nueva York, eso sería uno de los principales motores de su obra, con el trabajo de siluetas y el trabajo que tiene con respecto a la madre tierra, y que bueno, que muchas críticas de arte y demás dirían que habría una conexión por las mismas entrevistas que Ana Mendieta llegó a dar, que había una conexión entre su trabajo y la búsqueda de un origen, ¿no? Entonces, aquí vemos esta colaboración con Carl André, quien resulta ser su esposo y también su asesino, ya que Carl André básicamente tiró a Ana Mendieta de un piso y ella muere al caer en un trágico escenario que acaba con su vida y por supuesto pues también con su carrera. Sin embargo, bueno, se sabe que Carl André fue juzgado y absuelto de los cargos cuando claramente se trataba de un acto de violencia, dirían doméstica, pero pues bueno, de un feminicidio. Y aquí lo que vemos es el trabajo de un colectivo que se llama Where is Ana Mendieta Collective, que es un colectivo que se ha encargado
de tratar de evidenciar lo que hizo Carl André, y a cada rato que Carl André tiene una exhibición o que hay una exposición retrospectiva de él, porque se le considera como artista importante para el minimalismo, el colectivo hace una serie de acciones para pues, sabotear estos eventos, ¿no? Entonces, bueno, les invito a que busquen el trabajo del colectivo, es mucho más amplio de lo que estamos viendo ahora, pero ahí vemos, ¿no? Una postcard que al momento de voltearlo, ¿no? Una postal que cuando la volteas dice Carl André está en Mokageffen, ¿dónde está Ana Mendieta? O Carl André mató a su esposa, ¿no? Entonces es un grupo que se encarga de denunciar no únicamente el caso de Ana Mendieta, sino también la invisibilización de artistas mujeres de color en Estados Unidos. Es un colectivo, de hecho tienen página en Facebook, pueden buscarlas ahora si gustan, un colectivo de mujeres para mujeres, ¿no? Entonces tenemos estas propuestas, pero también tenemos el trabajo de otra artista que se llama Regina José Galindo, que es probablemente una de las artistas guatemaltecas más importantes en el terreno del performance. Ella nace en 1974 y tiene muchas piezas, pero a mí me gustaría concentrarme en esta, que me parece una de las piezas más potentes y políticas con respecto al trabajo de Regina. Y es una pieza que se llama Mientras ellos siguen libres, realizada en el 2007, donde como la podemos ver, ella mientras estaba embarazada, prácticamente ya de 8 o 9 meses, se ata a una cama con cordones umbilicales reales, humanos, que es lo que vemos en la imagen, y se ata de la misma forma en la que mujeres indígenas embarazadas eran atadas para poder ser violadas por las tropas militares durante el conflicto armado en Guatemala. Entonces, encontramos aquí un acto que tiene que ver con la memoria histórica de un país, en donde vemos que lo que puede generar un cuerpo es, en un contexto determinado, es justamente un regreso a esa memoria y una especie de, como de ritornelo hacia una perspectiva distinta del presente, que es algo que hace mucho el arte de performance, más en Latinoamérica cuando se trata de generar cuestiones políticas, se encuentra en la memoria, en el recuerdo, en el archivo, en traer a la luz, en el sacar a la luz eventos importantes a través del cuerpo, del propio cuerpo de las artistas o de los artistas, y este es un claro ejemplo de eso, ¿no? Entonces, esta es una pieza, pero Regina tiene muchos otros trabajos que también vale la pena ser revisados. A mí lo que me parece es que lo que une un poco el trabajo de las artistas que estamos revisando aquí es su preocupación por generar nuevas formas de llegar al público con estos temas y generar una conciencia alrededor de ellos, ¿ok? Entonces vemos el uso del cuerpo, vemos el uso, pues por supuesto, de herramientas semióticas y también de como tal gestuales y como tal de pues de contexto, pero también lo vemos en la forma en la que es presentado, que tiene que ver no únicamente con lo que presentas, sino cómo lo presentas, y aquí el hecho de poder verlo es diferente a escucharlo, ¿no? Si uno escucha que las tropas violaron mujeres embarazadas, probablemente no tiene el mismo efecto que verlo en vivo, que ver una imagen de este tipo enfrente de uno y saber que así es como ocurrían las cosas en aquel momento. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con la labor de una memoria, una propuesta artística radical, si se quiere, pero en términos de radical de la raíz, de ir a la raíz de las cosas, al origen de los problemas. Y por supuesto que la obra de Regina habla no únicamente de violencia hacia la mujer, sino también de colonialismo, sino también de pues, una serie de aparatos, digamos, de mecanismos y de instituciones de poder que se generan a partir de la implementación de la fuerza, ¿no? Sobre el cuerpo del otro, de la otra, de las otras, etc. Entonces, ahora me gustaría avanzar hacia otra parte, ¿no? De la conferencia, que si bien hemos visto un recorrido hasta ahora que tiene que ver con los devenires de estas propuestas políticas al interior del propio
performance como tal, pero también de los activismos en Latinoamérica, hay cierto grupo de artistas que van a hablar mucho más específicamente desde el posicionamiento político de la disidencia sexual. Y antes de continuar sobre eso, creo que es importante el profundizar, en el concepto mismo de disidencia sexual. Y la forma más sencilla de entenderlo, aunque no es la idea completa, sería el hecho de que por un lado existe esta idea de diversidad sexual y por otro lado la disidencia sexual. La diversidad sexual tiene que ver con una lógica de lo diverso, de lo incluyente, de la tolerancia, de, pues al final, de una serie de cuestiones que abogan por una unión de todo lo que no entra en, en, en lo heterocisgénero en términos generales, ¿no? Y la disidencia sexual, a diferencia de la diversidad sexual, no sigue las lógicas de la tolerancia ni tampoco de la inclusión, sino que más bien va por la lógica de lo combativo, de la, del exigir respeto, de exigir eh, libertad y de exigir el, el simple derecho de existir, ¿no? Porque eso de alguna manera no es, desde la perspectiva de la disidencia sexual, no es algo negociable. Desde la diversidad sexual siempre hay una especie de intercambio entre lo que sería el mainstream y la contracultura. La disidencia sexual no le interesa tanto ese intercambio, sino más bien le interesa el señalar y el apuntar las injusticias que ocurren en el mundo, en el contexto, en cada lugar, ¿no? A través de un conocimiento situado, pero esa sería la principal diferencia entre disidencia sexual y diversidad sexual, ya que muchas veces la diversidad sexual, y justo ahora que acaba de pasar la cuestión del orgullo, nos damos cuenta que hay muchos discursos de la diversidad sexual que han sido cooptados por instituciones, grupos, gobierno, marcas, empresas y un sinfín para generar lo que se conoce como capitalismo rosa, pinkwashing y generar este orgullo o este gay parade del que la disidencia sexual se desprende por completo, que no reconoce como una lucha política, sino que lo piensa como parte del problema. Entonces hablamos de artistas que desde este punto crítico de la disidencia sexual van a desarrollar una serie de trabajos en Latinoamérica que van a tener repercusiones y que van a generar pues al menos la inercia para caminar hacia una utopía de un mundo mejor, ¿no? Entonces me gustaría iniciar con Pedro Lemebel y Francisco Casas, Pancho Casas de Las Yeguas del Apocalipsis, que fue un colectivo que tuvo una duración de 1988 a 1996. Durante ese tiempo estuvieron realizando performance en Chile. Y bueno, hay que recordar que Pedro Lemebel, bueno, nace en el 52, pero falleció en el 2015. Y bueno, que Francisco Casas es de 1959 y que hicieron muchas acciones juntos, entre esos, bueno, la refundación de la Universidad de Chile, lo que el SIDA se llevó, que son la serie de fotografías que estamos viendo, bueno, una de las fotografías de esa serie es la que vemos ahora en pantalla, y estuvieron trabajando principalmente con el tema del VIH y de la politización de lo marica y no de lo gay, sino de la homosexualidad como algo que debía ser politizado, ¿no? Más de una vez criticaron duramente a esa falta de politización con los gays, ¿no? Y bueno, trabajaron en un momento que fueron los 80s y 90s en Chile, donde también estaban, por supuesto, presentes los embates, no solo de la pandemia del VIH, sino también de la dictadura de Pinochet. Así que las yeguas del Apocalipsis le hicieron frente a las dos cosas. El propio nombre del colectivo proviene justo de la idea de que en lugar de ser jinetes, ellas eran las yeguas que podían ser montadas, ¿no?
pero al mismo tiempo eran del apocalipsis, porque ese apocalipsis ya estaba ocurriendo en aquel momento, ¿no? A finales de los 80s, y era justamente la cuestión de la xerofobia, no tanto la pandemia del VIH, que también obviamente sabemos que cobró muchísimas vidas, pero también los embates y las repercusiones sociales que trajo la xerofobia, que precarizó, marginalizó, racializó también a muchas de las personas que vivían con VIH o que tenían SIDA. Y pues Lemebel y Francisco Casas estuvieron realizando una serie de performances para poner el dedo en la llaga, pienso nunca mejor dicho, respecto a estos temas en este periodo de tiempo. Y claro, Lemebel es escritor, junto con otras cosas. Francisco sigue produciendo arte, principalmente en fotografía, también performance y otros medios. Y eso fue un colectivo muy prolífico. Pueden encontrar su trabajo también en internet. Hay un sitio que tiene perfectamente bien documentado las acciones de las yeguas del Apocalipsis. Y, y bueno, ellos quizás iniciaron, les digo, a finales de los 80, pero para ya los años 2000 me gustaría retomar el trabajo súper valioso de la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, conformada en un inicio, aunque ha pasado mucho mundo, muchas personas por allí a unirse al colectivo, pero podríamos decir que bueno, fue creada en un inicio por Jorge Díaz, Felipe Rivas San Martín y Cristeva Cabello, en donde también colaboró Hija de Perra, como vemos en la imagen, ¿no? Otra de los artistas, de las artistas más emblemáticas, icónicas de la propia disidencia sexual latinoamericana, del sur, Hija de Perra. Y a mí me gustaría hablarles de esta pieza en particular que se llama, en sí, es un performance, una campaña que se llama Dona por un aborto ilegal, realizada en el 2012, en donde básicamente lo que vemos es una campaña que simula lo mismo que haría, mejor dicho, un performance que simula lo mismo que haría una campaña, con la misma lógica semiótica y visual de las campañas pro vida, ¿no? Que son estas marchas, ustedes saben, eh, que buscan justamente continuar prohibiendo el aborto y pasar por encima de los derechos de las mujeres y mantener esa edad media. Entonces, en esta marcha de la campaña de Dona por un aborto ilegal, como leemos en la pancarta, ¿no? El derecho a no nacer, ¿no? Con las siglas de la CUTS, fue una de las pancartas, igual una de las frases más memorables de la marcha y de los pronunciamientos que se realizaban. Y hay muchas anécdotas divertidas, ¿no? Que digo, yo no estuve ahí, pero así de famosas son las anécdotas que puedo quizás contarles alguna. Y quizás una de las más interesantes sería el hecho de que las personas que se encontraban con este colectivo, de la marcha, se encontraban a gente boteando con esta frase de el derecho a no nacer y dona por un aborto ilegal. Muchas veces las personas transeúntes interpelaban esto como si se tratara de lo contrario, ¿no? Como una marcha pro vida, como les cuento, y terminaban dando dinero a la campaña. Tiempo después, unas cuadras más adelante, se daban cuenta de lo que habían hecho y regresaban y ya no podían regresarles el dinero porque eran botes de estos sellados, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo la gente caía en el anzuelo visual, performativo, ¿no? De esta campaña fantasma o de esta organización fantasma que realmente era en sí una creación artística que tomó las calles y que buscaba justo concientizar en torno al derecho al aborto, pero con una gramática, con un léxico prestado, ¿no? E intervenido de los grupos pro vida y del Estado, ¿no? Del biopoder, básicamente. Entonces, ese es otro ejemplo, ¿no? La CUTS tiene muchísima obra, bueno, no obra en sí, sino obras artísticas, pero también talleres, bibliografía, han hecho un montón de cosas y que les invito también a que busquen su trabajo en línea. Pueden ir, por ejemplo, a Biblioteca Fragmentada, que es un sitio en donde van a encontrar mucho del trabajo también de la CUTS y de las personas que han escrito y publicado para la CUTS. También ellos tienen un polémico libro llamado Por un feminismo sin mujeres, que también pueden encontrar en línea y demás.
pero bueno, es un poco, ¿no? Un paneo a la disidencia sexual en el sur, lo cual también nos lleva a hablar, por ejemplo, de otros artistas eh, que han creado este colectivo que se llama El Gabinete de la Doctora Caligari o The Cabinet of Caligari, of Dr. Caligari, que tiene que ver con el clásico del cine alemán en el que están pensando, sí, ese clásico del Gabinete del Dr. Caligari, película alemana del expresionismo, blanco y negro, etcétera, eh, tomado de allí, pero que realmente no tiene nada que ver con la narrativa de la película, ni con el argumento inicial, sino que tiene que ver más con lo médico y con la manera de generar estrategias que contravengan el posicionamiento médico, clínico, respecto a los cuerpos, y particularmente con la ginecología, la obstetricia y también prácticas como corporales extremas como el faquirismo. Y de hecho ellos definen su propio colectivo como un cabaret trans hack feminista, freak mutante, que tiene que ver justamente con la modificación corporal y con una serie de estrategias que han desarrollado para poder hablar de estos temas y de la colonización interna de los cuerpos por parte de la medicina. Así que aquí vemos a sus integrantes, que es Misfita Terata de Colombia, quien, bueno, les digo, practica performance, pero también modificación corporal, faquirismo, etcétera, ¿no? Como vemos, el uso del tatuaje, piercing y etc, etc, también el sounding y diferentes prácticas sexuales extremas, de la misma manera que Clau Chinche o Clau Kinky, quien también desarrolla otros proyectos como Narcagland, Pech Blenda, que tienen que ver con cuestiones de estudios alternos a la ginecología y cómo reclamar los cuerpos, ¿no? El cuerpo femenino desde la perspectiva do it yourself y quitársela, ¿no? de esta colonización, les decía, médica, clínica, ¿no? Entonces combinan sus conocimientos para crear un tipo de performance, un formato, diría yo, que oscila, pues sí, entre el cabaret y el show, el spoken word, pero también la propia intervención directa con el público, los actos de faquirismo, y crean todo un escenario único en donde pues se atacan todos estos temas, ¿no? Como les he ido contando, y es una propuesta muy realizada eh, desde el sur, pero también desde el posicionamiento político de la disidencia, porque tanto Clau como Misfita pues han desarrollado trabajos independientes que tienen que ver con tal como con la disidencia no únicamente sexual, sino corporal, ¿no? Y que creo que es algo que de alguna manera le da una dimensión a su trabajo muy importante, ya que nos muestra otras maneras de convivir con nuestro propio cuerpo y nos muestra qué tanto puede un cuerpo, ¿no? Esta pregunta tan recurrente de Spinoza, pero que sacada del contexto canónico filosófico y llevada al terreno del performance de una manera mucho más literal, nos encontramos, bueno, con actos en donde sí efectivamente nos preguntamos qué tanto puede un cuerpo, ¿no? Fisting, eh, el hecho de, por ejemplo, hacer lengua bífida en vivo, todo ese tipo de prácticas lo realizan Clau y Misfita en el gabinete de la doctora Caligari. Así que también busquen sus trabajos. Y hemos llegado a otra etapa, otra parte de la conferencia que he nombrado como travestismo cultural, que no es un concepto mío, sino básicamente es tomado, prestado de Giuseppe Campuzano, quien, bueno, fue un artista de Perú, que nace en 1969 y fallece en el 2013, pero que durante su trayectoria dejó una prolífica obra en torno al travestismo. Fue siempre el tema de Giuseppe, el tema central, en donde él de hecho propuso esta frase que a mí me parece fenomenal en términos de lo que uno puede pensar a partir de esa frase, que es el decir que toda peruanidad es un travestismo, ¿no? Y él, claro, lo decía en relación a el conocimiento situado y a su propia experiencia de vida,
pero creo que es algo que también se puede extrapolar a otros contextos y pensar en el travestismo no únicamente como el concepto cerrado de vestirse del otro género, sino pensar que el propio término de género no está situado o no está más bien limitado a hombre y mujer, masculino o femenino, sino que género tiene que ver también con algo más grande que sería las especies y por lo tanto de cada especie tenemos diferentes géneros, inclusive podemos encontrar ejemplos de eso en los géneros literarios, los géneros cinematográficos. De la misma manera creo que si interpretamos la cultura a partir de estos binoculares del género, no en términos, repito, únicamente de feminidad y masculinidad hegemónicos o lo que haya en medio, de transición y demás, sino que lo vemos como algo más amplio, pues por supuesto que podemos pensar en el travestismo como una herramienta no únicamente, eh, digamos, como a nivel corporal, sino también a nivel cultural, ¿no? Entonces, el trabajo de Giuseppe es increíble porque creó este tipo de imágenes como el que vemos aquí, donde de hecho en una entrevista le preguntan que por qué decide travestirse de la Virgen y él dice que bueno, que para él es más potente el travestirse de un ícono religioso femenino como es la Virgen que travestirse de lo que se supone el imaginario social eh, pretendería que se travestiera, ¿no? Que tendría que ver más con cuestiones de sexualidad. Entonces sería como volver a alimentar esta idea de que la travesti es una puta, es una zorra o es algo de ese tipo, sino que más bien el travestismo sería una herramienta de análisis crítico y político de lo que ocurre a nivel cultural. Y tenemos esta imagen que nos muestra justamente un poquitito del trabajo de Giuseppe, en el que podemos rastrear estas coordenadas, donde vemos justo esta capacidad camaleónica para cambiar, no únicamente de género, de masculino a femenino, sino también en términos de raza, de clase, a través del propio uso del travestismo. Claro, en el espacio representacional, porque no es que uno en el mundo real pueda switchear su raza o switchear su clase o su género, muchas veces no tiene que ver con cuestiones que uno decida, sino que uno está supeditado o atado a relaciones muy particulares de contexto y de privilegios o de precariedades, pero en el espacio representacional, al menos de la fotografía, en el trabajo de Giuseppe Campuzano, vemos ese interés por de repente travestirse de David Bowie y después con la iconografía mapuche y después religiosa y después de la fiesta del carnaval y ahí encontramos esa plasticidad del género, mejor dicho, del travestismo como una herramienta que permite transicionar en estos imaginarios, ¿no? Y que por lo tanto nos deja ver el cómo podemos crear este tipo de imágenes a partir de la performatividad, ¿no? Ya que lo que hacemos a diario, la ropa que escogemos a diario, la manera en que nos vestimos o hablamos, y etcétera, todo eso conlleva una performatividad, por supuesto que tiene que ver con el género, como ya lo diría Judith Butler, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, el trabajo de Giuseppe responde a eso desde el sur. Y algo que dejó como legado Giuseppe Campuzano, que es también muy importante de mencionar, es el Museo Travesti del Perú, que fue un proyecto que él desarrolla entre el 2003 y el 2008, eh, en donde básicamente se muestra una arqueología que estuvo realizando Giuseppe a lo largo de esos años y desde antes, tanto en la colección de objetos como de testimonios, de archivo de periódicos, de notas de prensa, de objetos de performance, de todos esos rastros del travestismo en Perú, ¿no? Y esto es muy importante porque, por dos razones. La primera es el hecho de que Giuseppe creó un museo itinerante que como tal no existía, sino que en el lugar donde era expuesto, ese acto, esa acción de exponerlo en ese espacio, sea la galería o museo o espacio que fuera, automáticamente transformaba el espacio en el Museo Travesti del Perú. Y era parte de sus capacidades, digamos, yo diría, práctica expandida en términos de performance, para cambiar, ¿no? Como una especie de arte de intervencionismo o arte relacional, en donde
el hecho de generar esta exposición dentro de un espacio arquitectónico automáticamente lo convertía en otro lugar, que básicamente lo travestía del Museo Travesti del Perú. Entonces funciona mucho en la lógica de lo parasitario, pero también en la lógica de lo camaleónico, ¿no? Y por otro lado, que es todavía más importante, con esto, que es un trabajo que no es únicamente escrito, sino también visual y, como les digo, arqueológico, que involucra no únicamente la parte de archivo, sino también de repertorio, porque también se incluyeron performance y también se hace una relación de diferentes cosas que no están documentadas únicamente a nivel de escritura o de imagen, sino de gestualidades y de corporalidades. Todo eso funcionaba como una sola unidad, y al hacer eso, Giuseppe creó una historia subalterna de la historia hegemónica que había retratado durante mucho tiempo al travesti como a la marica, a la loca, como a muchas otras identidades, como más bien desde una perspectiva peyorativa. O sea, habían sido retratados como lo que haría aquí Alarma con la publicación, estas publicaciones que hacían de Mujercitos, que por cierto les recomiendo mucho el libro de Mujercitos de Susana, eh, disculpen, ahora les pongo el dato, se me fue el nombre, el apellido, pero le da una vuelta por completo a este amarillismo pues del propio periódico, de la propia historia oficial, y hace un rastreo que incluso va a dar hasta la colonia, por supuesto, donde incluso algunos ángeles, la forma en que eran pintados, ¿no? En Perú algunos ángeles hacen una alusión al bardache, por ejemplo, que era el miembro más importante de las sociedades pre-colonización, precolonia, ¿no? Precolombinas, en Perú, como un ser que transitaba entre ambos reinos, el de los vivos y el de los muertos, como entre ambos géneros, el masculino y el femenino. Entonces encontramos ahí una serie de sincretismos que al final funcionan como un proceso de travestismo cultural, que fue lo que estuvo creando Giuseppe a lo largo de sus años para coagularlo en el Museo Travesti del Perú. Así que también lo pueden encontrar en línea y para que lo revisen. Igual tenemos a otra exponente muy importante también de Perú, que también ha tomado como estandarte político el travestismo, y que, bueno, su nombre drag es Frau Diamanda, pero estamos hablando, bueno, de Héctor Acuña, pero sin embargo es una diva, ¿no? Ella se presenta a sí misma como una diva transgénero, ¿no? Que lleva haciendo performance desde 1999 y es traductora, escritora, artista travesti audiovisual, curadora, DJ, polifacética en toda la expresión. Actualmente radica en España, en Barcelona, pero mucho tiempo estuvo trabajando en Perú, y mucho de su trabajo tiene que ver con buscar estas identidades, ¿no? A través del travestismo, como lo vemos aquí, que también explora la disidencia sexual y otro tipo de placeres, otro tipo de representaciones y otro tipo pues de ejercicios y de prácticas corporales, ¿no? Fue también quien creó el Festival Sexuantes en Perú, hace tiempo uno de los primeros festivales post-porno en Perú, y un sinfín de proyectos más que también nos dan un poco, ¿no? Apenas es una probadita de todo lo que se realiza en Perú y en estas latitudes del sur con respecto a estos temas. Y ahora, llegando particularmente a México, me gustaría, bueno, obviamente cerrar esta conferencia haciendo un enfoque mucho más en términos presentes, en términos del presente y en términos pues locales, si se quiere ver de cierta manera, para de alguna manera localizar, ¿no? Mejor a los exponentes que han abonado a las discusiones en torno al género, la disidencia sexual en México. Así que, bueno, tendríamos que empezar por Polvo de Gallina Negra, al ser el primer colectivo feminista en México, por supuesto, creado en 1983 por Maris Bustamante y Mónica Mayer, quienes trabajaron, ¿no? En este colectivo y hicieron muchas acciones importantes
que todavía perduran en la memoria de mucha gente, y por supuesto en la historia del performance, pero también en la historia de los feminismos, ¿no? Y entre esos encontramos, por ejemplo, la intervención que hicieron en el noticiero de Guillermo Ochoa al nombrarlo madre por un día en cadena nacional y ponerle una panza de embarazada en vivo, ¿no? Un prop que hacía simular que el conductor más importante del programa más visto en cadena nacional en aquel momento era una mujer embarazada, cosa que le dio una vuelta por completo al discurso, sabemos, heteropatriarcal, machista, etcétera, y puso en relevancia temas de maternidad, temas que tienen que ver con el derecho a decidir, que tienen que ver con el espacio doméstico, que tienen que ver con un montón de reflexiones que han estado haciendo las feministas desde los 70, 60 y que aquí particularmente en México, a partir de la generación de los grupos, cuando aparece Polvo de Gallina Negra, empiezan a cobrar mayor fuerza, aunque también había otros colectivos como Tlacuilas y Retrateras, y un sinfín de artistas que ya estaban trabajando en esa vena, en esa línea. Creo que Polvo de Gallina Negra es quizás uno de los más memorables. Y de allí, del trabajo de Mónica Mayer particularmente, surge esta pieza que conocida por muchas, por muchos ya, que se llama El Tendedero. Y El Tendedero es una pieza conceptual, abierta, de participación colectiva, pensada para mujeres, en donde las mujeres que acuden a la instalación pueden anotar en estos papelitos rosas que vemos diferentes experiencias que tienen que ver con su propia subjetividad como mujeres en el espacio urbano. O al menos así fue como inició, esa fue su versión original. Entonces, las preguntas que encontramos en los papelitos tienen que ver con, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que te acosaron, o cómo te sientes en el transporte público, has sufrido violencia, etcétera. Aquí particularmente en la imagen vemos esta pregunta acerca del acoso y algunas de las respuestas, ¿no? Como el hecho de que alguien, claro, son respuestas anónimas, alguien haya puesto que a los 13 años un profesor de matemáticas o que a los 12 años un profesor de inglés, etcétera. Nos damos cuenta cómo esta pieza del tendedero funciona tan bien que ha sido replicada por colectivas feministas a la fecha. Es una herramienta de denuncia que ha costado el trabajo, o más bien despidos, a muchos de los profesores que han sido encontrados culpables de acoso, y es una herramienta tan potente que ha ido cambiando el panorama con respecto a las violencias, principalmente de abuso, de acoso y de violación, al interior de escuelas, empleos, empresas, etcétera, etcétera. Y esto surge del terreno del arte y trasciende al terreno de lo social, que es también otra de esas características de este tipo de arte en Latinoamérica, diría yo. Y esta pieza en particular del tendedero es tan importante por el hecho de que por primera vez no encontramos a otro hablando la historia de otras, sino que encontramos una obra que funciona para que esas otras escriban sus propias historias, que nos den un testimonio de su propia experiencia y magnificar entonces las problemáticas reales que están ocurriendo en una ciudad o en un lugar determinado. Entonces, el tendedero tiene esa función, principalmente de denuncia, y además tenemos el trabajo de otros artistas, por ejemplo, el trabajo de Emma Villanueva, que realiza en el 2000 esta pieza que se llama Clase de Dibujo, y como pueden ustedes reconocer, es una pieza que se realizó en el Zócalo, y la realiza en colaboración de su esposo Eduardo Flores Castillo, del colectivo Edema, que era un colaboratorio de arte público, y fundado en el 75, y para el 2000 hacen esta pieza en un meeting de la CENTE, de la, como saben, de los maestros, y tenemos estos periodicazos que aparecen al día siguiente, donde muestra, por ejemplo, el titular que dice Cultura sin inhibiciones, o Emma Villanueva, maestra de educación artística y modelo profesional, posa para un dibujo colectivo en el Zócalo como apoyo a los maestros disidentes de la CENTE. Y
creo que si nos tomamos un momentito para ver la imagen, es impresionante, ¿no? El cómo esto llegó a los periódicos por el hecho de que se trataba del cuerpo desnudo de una mujer en un espacio público y también por la relevancia y la potencia que tiene la pieza en sí misma, ya que no solamente estamos hablando de una acción sencilla o superflua como una clase de dibujo, sino que estamos hablando realmente de una acción que resultó, que tuvo un impacto muy importante en la gente que estaba allí y a nivel nacional al aparecer en los periódicos, porque ponía en entredicho un debate, varias cosas, ¿no? Pero un debate que ya estaba ahí desde hace mucho sobre dónde está la línea media entre pornografía y arte, pero más allá de eso, que es otra discusión, ponía en primer plano la importancia del cuerpo de la mujer en la sociedad, ¿no? En la sociedad mexicana de los 2000 particularmente, ¿no? Entonces, obviamente hubo mucha gente que lo que menos le interesaba era aprender a dibujar, sino que se quedó por puro morbo, ¿no? Y eso también activó cierto tipo de mecanismos que nos dejan ver cómo el cuerpo de una mujer desnudo en un espacio público, como les digo, siempre está en una situación de desventaja o de vulnerabilidad por los propios mecanismos sociales que envuelven ese contexto, al menos en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, si no es que en las Américas y si no es que en todo el mundo. Entonces, esta pieza es muy importante por eso, además de que al menos la fotografía que tienen a su izquierda, eh, donde vemos este primer plano, ¿no? de Emma casi como en picada, parece también lo que podría ser la portada de un libro de texto, ¿no? De primaria, pero obviamente nunca lo veríamos. Al contrario de eso, tenemos a Miguel Hidalgo o qué sé yo. Entonces creo que esta pieza también fue muy importante para ser mencionada. Y tenemos, por ejemplo, el trabajo de otra artista muy importante también para la historia del performance, ex directora de Exteresa, eh, fundadora y creadora de un montón de proyectos de performance, alguien que ha estado 100% comprometida con la lucha y con las causas, Lorena Wolfer, que bueno, nace en el 71, pero que para el 2013, 2016, en esos 3 años, realiza esta pieza llamada Estados de Excepción. Aquí la fotografía que les traigo es de una de las versiones que se presentó en Querétaro, en la Plaza Constitución, y es una pieza que está basada, bueno, en el artículo 29 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que habla de la suspensión de derechos y obligaciones civiles cuando hay una situación de emergencia, ¿ok? Y eso es algo que según Lorena, y concuerdo, las mujeres viven todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay como algo que separe a las mujeres en el espacio público o en ciertos determinados contextos de los hombres mejor que el hecho de que no tienen la garantía de que sus derechos se van a respetar. Entonces, ella decide realizar esta pieza inspirada en esta idea de el estado de excepción, donde justamente ocurre lo inverso, ¿no? Es un espacio donde las mujeres pueden ejercer libremente sus derechos y se trataba de una mesa para con muchas comensales en donde se invitaba a mujeres transeúntes de la calle que iban pasando por ahí a sentarse, a convivir entre ellas y a disfrutar de un menú completo, ¿no? Obviamente gratuito, con la artista. Y lo que más importaba de allí era las relaciones que se generaban entre las propias mujeres. Algo que mencionaba Lorena en una conferencia es que justamente esta pieza dio la oportunidad de generar diálogos interseccionales entre mujeres de diferentes estratos sociales, diferentes partes de la ciudad, diferentes pues sí, clases, de diferente etnia, mujeres indígenas, mujeres que se dedicaban a la labor, por ejemplo, de recolección de basura, sentados junto con amas de casa, junto con, si se quiere, empresarias, etcétera, que convivieron allí un determinado momento y que se generó un diálogo que difícilmente se genera en otros espacios. Entonces este es otro de esos ejemplos del arte de performance al interior propiamente de la cuestión del género y del espacio público, ¿no?
Y bueno, aquí vemos una fotografía, ¿no? Ya con la mesa completa. Quien está en uno de sus extremos es Lorena Wolfer. El resto, bueno, vemos a las mujeres conviviendo, mujeres que no se conocen, mujeres que apenas están, pues eso, sentando a la mesa para convivir. Y que es una, a mí desde lo personal me parece una estrategia muy potente, pero también muy poética en términos de cómo combatir el constante sentimiento de violencia, ¿no? Que vivimos, que viven también no, de otra forma por completo las mujeres, pues quizás con piezas que son igual de combativas, pero desde el otro lado, ¿no? Desde la poética de la convivencia, del diálogo, de la unión, etc. Y bueno, claro, la congelada de uva, que tenía que ser mencionada en esta conferencia por el hecho, evidentemente, de ser considerada, ¿no? Y cito de memoria, como abanderada del epifenómeno sexual en el performance, ¿no? En donde, bueno, el trabajo de la congelada se ha caracterizado desde los inicios por ser un trabajo sumamente disruptivo, sumamente radical, alguien que ha trabajado con los extremos totalmente, ¿no? En términos bueno, tanto de propio prácticas corporales como también a nivel conceptual. Quizás pues la única heredera del método gurroliano de performance, ¿no? De Juan José Gurrola. Y bueno, la congelada tiene mucho trabajo, pero a mí me gustaría concentrarnos en esta serie que ha realizado que se llama Entre la menopausia y la vejez. Y bueno, antes, bueno, mencionar que la Conge nace en 1956, que fue directora de prensa en Secretaría de Gobernación, por si no lo sabían, pero también fue modelo, estuvo en Canal 22, en Canal 40, en TV Azteca, en el programa de La Polaca, entrevistó a Fox, hizo muchísimas cosas. En algún momento decidió empezar a escribir escritos porno eróticos, así denominados por ella, lo cual la lleva poco a poco al performance, a colaborar con colectivos como Binaria, Escuadrón Mutantes, etcétera, etcétera. Y pues bueno, para ya este momento de su carrera, ella reflexiona en torno a la vejez y la menopausia a partir de este momento en particular que les quería mostrar, que es el momento en el que se estaban llevando a cabo las diferentes manifestaciones en contra de la toma de presidencia de Peña Nieto, ¿no? En el 2012, y la Conge denominó a esta pieza como Para cambiar al PRI hay que cagar, o Caca Cambio, que fue una performance que estaba pensada para ser multitudinaria, en donde se convocó a mucha gente por redes sociales a literalmente ir y defecar enfrente de las oficinas del PRI, cosa que no ocurrió porque la gente no apareció, a pesar de que en redes sociales había dicho que sí. En el evento de Facebook, yo recuerdo, había mucha gente apuntada, pero no apareció, dejaron a la Conge sola, salvo un grupo muy pequeño de personas, entre ellos Orgy Pong, Alegra Morte, no recuerdo quiénes más estaban allí, pero la Conge decide realizar la acción de todas maneras en el Zócalo, en una pancarta con la fotografía de Peña Nieto, que ahí vemos, que estaba dedicada a Peña Nieto también. Y cuando la Conge hace esta acción se vuelve trending topic en Twitter, se vuelve viral, y lo que más le ocasionó molestia o eh, lo que fue el mayor problema, según el testimonio de la congelada, es que todo el mundo estaba hablando de la acción, pero por los motivos incorrectos. No estaban hablando de este performance por pues, el propio carácter de protesta social que tenía la acción de realizar esto, sino más bien estaban hablando de su edad, estaban hablando de que cómo era posible que una mujer de su edad, que una mujer vieja, que una mujer anciana, que una mujer, etcétera, de peyorativos y despectivos, se atreviera a llamar esto arte y se atreviera a hacer esto en un espacio público. Entonces, de nuevo encontramos ese peso que hay de los cuerpos en el espacio público, y eso llevó a la congelada a realizar esta serie de performance y de piezas que se llama Entre la menopausia y la vejez, que empezó en el 2014, 2 años después del incidente que les cuento, en donde ella ha estado explorando estos
líneas que atraviesan al cuerpo en la edad madura, ¿no? El etarismo, pero también la misoginia, la idea de que la belleza se pierde con la edad, de que un cuerpo de mujer viejo es obsoleto porque ya no tiene las características de un cuerpo joven, etcétera, etcétera, ¿no? La industria del maquillaje, la industria de la moda, la industria, muchos tipos de industrias que se basan en el poder determinar cuándo es que el cuerpo de una mujer es bello y cuándo no, ¿ok? Entonces, al menos en lo más mainstream. Y esta pieza, bueno, de La Congelada, que explora justo este territorio quizás no tan explorado de la edad, que es también otra de las líneas transversales, junto con la raza, el género, la clase, que nos atraviesan el cuerpo, es también parte, ¿no? De esta como propuesta en México de diferentes artistas y demás, pero también existen otros artistas, ¿no? Que se han dedicado, y ya este sería el cierre de la conferencia, que han dedicado su trabajo a la disidencia sexual y al propio planteamiento de lo queer, ¿no? Aquí igual hablar muy brevemente sobre a qué nos referimos al decir del queer al queer, y es muy fácil actualmente encontrar estas palabras porque se han popularizado como si les hubieran inyectado esteroides y aparecen ahora en playeras, en todos lados. Incluso hay una cerveza que se llama cerveza queer, ¿no? Con Q, solo falta papel de baño, ¿no? Y eso viene a colación, bueno, ya sabemos del pinkwashing y del mercado rosa, del capitalismo rosa, que se apropió de lo queer porque era lo que estaba de moda a principio de la década, diría yo, y que tuvo su boom. Muchos de nosotros, nosotres, nosotras, hemos estado con un pie dentro y fuera de lo queer por lo mismo, o al menos hablo por mí, pero claro, lo queer empieza como un movimiento, como un posicionamiento político, principalmente del norte, por eso que sea un término anglosajón, ¿no? Que en pocas palabras significa torcido, y que era utilizado como un peyorativo para llamar no únicamente a personas gays o personas lesbianas, sino todo lo que se podía considerar como torcido en una sociedad straight. Entonces hablamos de indocumentados, personas afroamericanas, personas latinas, chicanos, de todo tipo, obviamente personas trans, que nos lleva justo a este origen de las, pues sí, de la genealogía de las marchas LGBT, el movimiento y el orgullo, que sería Stonewall, ¿no? Donde justamente Marsha P. Johnson encarnaría este arquetipo de lo queer, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo lo queer se ha popularizado, se ha vuelto una moda, se ha despolitizado, y por eso que se haya decidido o se haya querido o se haya originado una diferencia entre lo queer con Q del norte y lo queer con C del sur. Y lo queer con C realmente aparece gracias a una anécdota, porque he visto que mucha gente habla de lo queer con C como si fuera un ejercicio tan simple de, sí, pues mencionarlo de forma tropicalizada, ¿no? Y ya, ¿no? Escribirlo como se pronuncia, pero realmente eso viene de una anécdota tragicómica que le ocurre a Felipe Rivas San Martín, que recordarán, mencionaba, es parte de la Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual, que bueno, antes estaba en Chile, ahora vive en España, pero él cuenta que estaba vendiendo unos fanzines que tenían temática queer, y cuando llegó una chica extranjera, probablemente estadounidense, y preguntó de qué se trataba el fanzine, Felipe le contestaba que pues era un fanzine queer, ¿no? Pero ella no le entendía hasta que después de intentos e intentos, la chica cayó en cuenta y dijo, oh, it's queer. Y entonces lo pronunció como se supone debería pronunciarse, y por eso no se entendían. Entonces ese choque de lenguas es recuperado de hecho en un texto de Sayac Valencia que se llama Del queer al queer, justamente, ¿no? Del queer al queer,
y también en un texto de Felipe Rivas San Martín que se llama Diga Queer con la lengua afuera, que también es homónimo de una video performance que también pueden encontrar en línea. Entonces, realmente lo queer surge de esa anécdota y después es politizado y retomado por otros artistas, incluyéndome, para poder hablar de esta diferencia que era muy necesaria de hacer entre el queer como moda y lo queer como algo político. Entonces, la siguiente vez que se encuentren con estas palabras, recuerden que hay toda esta genealogía detrás y que no son simplemente sinónimos de gay, como mucha gente cree que son, porque no lo son, ¿ok? Y dentro de estos artistas, pues podemos encontrar a Lucas Avendaño, quien es alguien que ha tenido mucha visibilidad últimamente, es un artista mushe que se ha dedicado pues principalmente a crear piezas en performance y que últimamente dedica su trabajo 24/7 al tema de las desapariciones, ya que bueno, su hermano Bruno Alonso Avendaño fue desaparecido en el 2018 y desde entonces, justo en el Día de las Madres, y desde entonces él continúa su búsqueda. Hay mucha información sobre Lucas en línea, de hecho está el documental de la utopía de la mariposa que pueden encontrar, creo que todavía está disponible en el sitio de la Cineteca Nacional. Y bueno, es un documental que recoge el trabajo de Lucas como artista de y artista de performance mushe, pero también la búsqueda de su hermano y cómo ha combinado el performance justamente como una herramienta de denuncia y de resistencia. Y lo mismo ocurriría con La Bala Rodríguez, Alejandra La Bala Rodríguez, quien ella, bueno, es de La Paz, Baja California, y ella se dedica a trabajar cuestiones que tienen que ver con el cuerpo gordo y con lo queer. Es también activista, trabaja de cerca con muchos colectivos feministas y de disidencia sexual, y que tienen que ver con derechos, y fue también de las primeras en involucrarse en temas feministas y performance en Querétaro, y también ha sido pues aguerrida de defender los derechos de las mujeres. De hecho, ella estuvo en el proceso de la creación de la primera jurisprudencia por violencia de género en Querétaro. Entonces busquen también su trabajo, es súper interesante. Aquí vemos una serie de fotografías del colectivo Manfloras, que es realizada por la misma Alejandra Lavala Rodríguez y otras personas, incluyendo a Raúl, quien lo vemos allá atrás, ¿no? Raúl, disculpen, es que tengo aquí a Raúl Balam, y tenemos también ahora a Santo Miguelito Pérez, que él es de Puebla, es un artista que también trabaja con la cuestión del cuerpo gordo. Aquí lo vemos reinterpretando una anima sola, donde básicamente está recontextualizando la comida como elementos visuales, son chiles, ¿no? Son chiles secos, y encontramos, bueno, este tipo de iconografía religiosa en su trabajo, pero también tiene muchas otras obras que hablan justamente de cuestiones interseccionales entre género, raza, cuerpo, etcétera. Lía García, ¿no? Quien se ha dedicado a realizar un trabajo muy lindo desde lo que se ha denominado como ternura radical. Es una artista trans de la Ciudad de México, quienes de hecho hemos crecido juntos prácticamente, y que el trabajo de Lía trata mucho de acercar a la gente a las identidades trans desde otra forma y cambiar la manera en que la gente lo percibe, ¿no? Y tiene que ver mucho con contacto, tiene que ver mucho con afectos, ¿no? Con afecto y contacto con el cuerpo trans, con las identidades trans. Y ella seguido hace intervenciones en la vía pública. Aquí vemos una de las más emblemáticas, posiblemente, que son los 15 años que ella realiza, donde gente, transeúntes, bailan con ella, algunos sin saber, otros sabiendo que se trata de una mujer trans, pero que justamente en ese espacio de lo performativo se permite, en esa burbuja se rompe esos tabús y se repiensan los mecanismos de violencia en torno a las corporalidades y las identidades trans. Y por último, ya para cerrar, me gustaría mostrar a continuación una especie de rastreo de algo que yo propongo
que existe en Latinoamérica, que es, o que he nombrado diálogos interseccionales, que tienen que ver con que a pesar de que todos estamos, todas estamos o todos estamos en diferentes latitudes de Latinoamérica y que muchas veces ocurren piezas de manera simultánea, existe algo que hermana todos esos territorios en Latinoamérica a nivel geopolítico, que tiene que ver justamente con la práctica artística, pero también con básicamente el, la citación y las referencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos este cuadro emblemático, por supuesto, de las dos Fridas, realizado pues obviamente por Frida Kahlo en 1939, y luego tenemos la reinterpretación primero por Las Yeguas del Apocalipsis en Chile en 1989 con Lemebel y Pancho Casas, donde ellas hacen esta reconversión de las dos Fridas, pero ahora a propósito del VIH y a propósito de las identidades maricas, ¿no? Y después tenemos esta otra pieza realizada por Giuseppe Campuzano y Germain Machuca en el 2013, que también se llama Las dos Fridas, donde no únicamente vemos la intersección con la cuestión de la disidencia sexual, sino también la cuestión de la intersección con la enfermedad, porque, bueno, cabe mencionar que esta pieza fue realizada poco antes de que Giuseppe falleciera, un periodo, un año, algo así, antes de que Giuseppe falleciera, y bueno, él iba en silla de ruedas y Germain Machuca lo iba acompañando, lo iba moviendo alrededor de una de las exposiciones, que también es un gesto prestado por de las Yeguas del Apocalipsis, que también llegaron a intervenir diferentes eventos artísticos para politizarlos, para hacer protestas en los eventos artísticos. Pero de la misma manera tenemos, por ejemplo, a Lucas Avendaño con esta pieza de Buscando a Bruno, en donde retoma la figura de las dos Fridas, pero ahora en este clave del hermano, de la hermana, del año 2017, digo, perdón, 2018, está mal el año, una disculpa. Y también tenemos a las dos Fridas reinterpretadas por Misfita Terata y Clau Chinche del gabinete de la doctora Caligari el año pasado, en 2019. Entonces, con esta pequeña genealogía, con este recorrido, encontramos justamente ciertas características que se repiten, que nos permiten trazar líneas de aproximación entre quienes estamos trabajando desde Latinoamérica, teniendo en cuenta todos estos conocimientos situados de raza, clase, género, en términos de arte, performance, pero también en general, y que por supuesto que determina nuestra producción artística y que de alguna manera nos dota de otros colores que no están en el norte global, donde importa más la mecánica con los curadores, con los museos, con... Aquí más bien se trata de propuestas de artistas que están respondiendo a contextos inmediatos, que tienen la urgencia por hacerlo, que tenemos la necesidad de hablar y de poner nuestros cuerpos, voces, etcétera, trabajo y todo, para amplificar las violencias y tratar de construir utopías en un mundo plagado de, pues eso, de violencia y muerte. Así que eso sería todo. Estas son mis redes sociales. Digo, si bien ya me están viendo por Facebook, también pueden encontrarme en Twitter, Instagram, Vimeo. Igual pueden escribirme a mi correo electrónico o pueden buscar toda la demás información en lechedevirgen.com. Y ahora voy a revisar sus preguntas o comentarios que se han estado virtiendo a lo largo de la conferencia. Así que, bueno, tenemos ahí varios saludos. Tenemos a Chocoyo Álvarez, que nos dice: la monstruosidad entendida como fuga, deformidad del constructo humano, también es posicionada como política. En podcast hay un puto el que lee, hay un conversatorio donde citan a Julia Kristeva, Susie Shock, y donde lo teorizan. Sí, claro, las monstruosidades, que quizás es algo que yo debía haber mencionado cuando hablaba del gabinete de la doctora Caligari, ahí está muy presente, ¿no? Creo que muchos de nuestros cuerpos
y trabajos artísticos han estado marcados por la idea de monstruosidad, incluso desde antes de que los realizáramos, porque en el imaginario social, político, nos encontramos con que muchas de nuestras prácticas y cuerpos ya son determinados como monstruos por la ciencia, por, la, por los poderes gubernamentales, por el propio colonialismo, por la exotización que hacen de nosotros, etcétera. Entonces sí, por supuesto. Y sí, Susana Vargas Cervantes, una disculpa que se me borró el nombre, no tenía pensado mencionarlo y cuando me acordé, no me acordé por completo, pero sí es Susana Vargas Cervantes, es el nombre de la autora del libro Mujercitos, que es muy interesante. Búsquenlo, es un compilado muy crítico acerca del amarillismo en torno a las identidades trans en México y al travestismo, eh, mucho de hecho derivado de la revista Alarma. Y Y bueno, me pregunta Mónica Ornelas si puedo extender las consideraciones entre el trabajo de la congelada de uva y su herencia de Gurrola. Pues sí, creo que de hecho es algo que podría dar otra conferencia. Bueno, no, pero bueno, me gusta mucho porque tengo que decirlo, la congelada fue la primera artista que yo vi, o sea, el primer performance que vi fue de la congelada de uva. Por supuesto que me marcó en el alma, ¿no? No fue algo sencillo de ver tampoco, yo tenía como 16 años, entonces, bueno, ustedes se imaginarán, pero desde ahí, bueno, no solo me gusta mucho su trabajo, la admiro mucho, sino que también me he puesto pues a revisar a Juan José Gurrola y todo, ¿no? Hacia nivel de archivo y demás. Y bueno, creo que quizás lo más importante de mencionar, porque es mucho, pero lo más importante que podemos mencionar respecto a la conja y Gurrola es que, bueno, Gurrola fue su maestro durante varios años, justamente cuando Gurrola estaba haciendo propuestas experimentales en teatro posterior a la visita de Jodorowsky y de todo, ¿no? Ya estamos hablando de los noventas, en donde pues básicamente Gurrola, por ejemplo, reinterpretó Strindberg y hizo una obra que cambiaba y ahí entró la conja, empezó como actriz, ¿no? Si lo vemos así, y después la misma congelada dice que fue Gurrola el que le dijo, síguele así, sigue por ese camino, ¿no? De la disrupción, de lo bizarro, fue básicamente quien la impulsó a continuar su estilo en performance y también quien le dio, y esto de aquí viene lo importante, el concepto de epifenómeno, ¿no? De la cuestión del epifenómeno, en donde es cierto tipo de información que se aterriza a nivel corporal que te da la pauta a hacer una acción. La conge habla de eso como un paquete FedEx que te llega a tu casa, no sabes de quién, no sabes por qué, pero ahora te toca a ti hacer algo con eso. Y Juan José Gurrola decía que bueno, que el performance no era tirarse un pedo, sino que se te saliera. Entonces tiene que ver un poco con esos procesos periféricos a la obra artística, que es algo que la conge ha puesto en su trabajo pues desde siempre, ¿no? Entonces creo que ahí es donde más podemos encontrar la herencia gurroliana en el trabajo de la conge. Y y bueno, un abrazo a Alejandra Moreno, muchas gracias por los comentarios, también a Guadalupe Méndez Zavala, muchas gracias también por los comentarios y también a Fernando Barrios, ¿no? Por estar por acá viéndonos. Y pues muchas gracias a todos, todas. La conferencia estará disponible por si conocen a alguien que la quería ver pero no pudo. La vamos a dejar aquí colgada. Igual estará en el sitio de la Secretaría de Cultura, ya que forma parte de estrategia, digo, de Contigo a la Distancia, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por sintonizar y pues nos vemos en la próxima. Y claro, antes, solo para aprovechar el espacio, no se olviden de que pueden seguir a Magia Prieta, que... ¿Dónde está? Acá. Magia Prieta, que es nuestra agencia creativa de aquí de Querétaro, donde pueden encontrar muchos proyectos e información al respecto de estos temas. Y también, bueno, en mi sitio pueden encontrar lo último de lo que estoy produciendo, igual que en mi página de Facebook. Y nada, ahora sí, muchas gracias otra vez y nos vemos en la siguiente ocasión. Por cierto que, y casi lo olvido, el siguiente lunes vamos a tener un podcast también por transmisión de esta manera, pero por la página de Magia Prieta.
y es un podcast en el que participo junto con otras 4 personas, así que por favor vayan y revisen, son todos de Querétaro y trabajan en diferentes áreas, artes escénicas, fotografía, diseño, danza, en fin, así que es un espacio con bastantes opiniones muy interesantes. Y pues nada, un abrazo, nos vemos en la siguiente transmisión. Gobierno de México.